Rue, atrapada en un mundo cada vez más peligroso, Cassie y Nate destruyéndose mutuamente, y una guerra entre criminales que amenaza con arrastrarlos a todos. En el día de hoy les resumo Euphoria, temporada 3. Todo comienza con Rue pasando la frontera en un auto desde México a Estados Unidos, pues resulta que ahora trabaja transportando mercancía para Lori, con quien tiene una enorme deuda. Nos enteramos de que 5 años han pasado entonces, y en medio de este viaje, Rue se encuentra con una familia profundamente cristiana que parece abrirle la mente hacia la fe. En este punto, el grupo de Rue se ha separado. Por un lado, Lexi es asistente de producción en una telenovela de Warner Bros. Maddie es asistente de una representante de actores. Nate y Cassie están comprometidos, y mientras Nate intenta sacar adelante los proyectos de construcción continuando el negocio de su padre, Cassie busca la fama como influencer de contenido subido de tono. Además, decide empezar a vender ese contenido en una famosa página para ayudar a pagar la boda de sus sueños, y aunque Nate no está de acuerdo con la idea, cede poniendo como condición que Cassie oculte su rostro. Entre tanto, Rue, quien también trabaja como Uber, se dispone a llevar sustancias a una fiesta en la mansión de Alamo, un magnate de los clubes nocturnos de la ciudad. En el proceso, Rue le pide trabajo a Alamo, pero cuando una de las bailarinas del hombre sufre una intoxicación con una sustancia, Alamo confronta a Rue, quien se ve obligada a contarle su historia como trabajadora de Lori, y luego el magnate la pone a prueba en un peligroso juego de puntería, con el que Rue se gana su confianza. Entonces, ahora nos adentramos en la carrera de Maddie como representante de talentos, una carrera paralela a su trabajo como asistente y que se estanca tras la pandemia, llevándola a trabajar con influencers. Sin embargo, se ve obligada a despedir a un cliente que se acerca demasiado a uno de los actores de su jefa. Por su parte, Alamo recluta a Rue, y su primer trabajo es deshacerse de Tish, la chica que falleció la noche anterior. Tras eso, le encarga administrar uno de sus clubs nocturnos, pero cuando Lori y sus traficantes se enteran de que Alamo se hará cargo de Rue, le lanzan insultos racistas, lo que provoca que Alamo se vengue. En medio de su nuevo trabajo, Rue tiene una breve relación con una bailarina llamada Angel, quien está conmocionada por la desaparición de Tish, pero cuando Rue revela la verdad, Angel toca fondo, y con la aprobación de Alamo, Rue la lleva a una supuesta rehabilitación. Por su parte, Cassie se reencuentra con Maddie y le pide que le ayude a construir su imagen en redes, cosa que ella acepta, al mismo tiempo que Nate, endeudado con usureros, intenta reclutar inversores de su vecindario, pero estos se retiran tras descubrir el perfil de Cassie y enterarse de las finanzas de Nate. Más tarde, Rue visita a Jules, quien vive en un edificio lujoso. Su conversación está llena de resentimiento mutuo y tensión entre ambas, pero a pesar de lo que cada una ha vivido, Jules la invita a pasar la noche juntas. De esta forma llegamos a la historia de Jules, quien se fue introduciendo en el mundo de las relaciones con sujetos mayores hasta que se convierte en la amante mejor pagada de un cirujano plástico llamado Ellis. El hombre es quien financia su apartamento y le permite dejar la escuela para concentrarse en la pintura, aunque la involucra en dinámicas turbias. Mientras, Rue comienza a transportar contrabando para Alamo, pero con el tiempo, la tensión entre bandos aumenta cuando Lori se venga de él liberando un cerdo en su club, lo que lo lleva a acabar con el animal y planear una venganza contra una cacatúa, mascota de Lori. Días después, Rue, Jules y Maddie asisten a la extravagante boda de Cassie y Nate, donde el usurero de Nate, llamado Nas, le intimida públicamente. Jules, por su parte, parece reconciliarse con Nate y Cal, mientras que Maddie nota inquietud en Cassie y se marcha. Y en medio de la fiesta, Rue debe acudir a un llamado de Lori para que vuelva a trabajar con ella, al mismo tiempo que el asociado de Alamo se encarga de la cacatúa. Además, al terminar la noche, Nas y uno de sus secuaces esperan a la feliz pareja en su casa, donde el sujeto ataca brutalmente a Nate, mientras Rue vuelve de su reunión con Lori, hasta que un agente federal la detiene. Entonces, para evitar una larga condena, Rue se convierte en una espía de la DEA que investiga la red de Lori. En este punto, Alamo asumía que la joven nunca volvería a hacer negocios con Lori, por lo que cuando Rue se ofrece a organizar una compra falsa en México, empieza a sospechar de sus motivos. Por otro lado, Cassie deja a Nate, se muda cerca de su hermana Lexi y retoma su carrera en las redes con Maddie como representante. Y en el último intento de Nate por conseguir financiación para su proyecto, es rechazado, sufriendo una fuerte crisis emocional. Por su parte, Lexi contrata a Jules para que pinte un cuadro para su telenovela, pero la obra de Jules resulta ser demasiado atrevida para que los productores la emitan, por lo que Jules se ve obligada a censurar su obra, lo que la ofende y perjudica la reputación de Lexi ante su jefe.
Mientras, Maddie hace que Cassie finja interés romántico por una estrella de las redes sociales, un tal Brandon, para promocionar su contenido exclusivo, y Rue expresa su preocupación a Kitty, la sustituta de Angel, tras presenciar cómo participa en situaciones muy comprometedoras en una habitación privada, y al enterarse de que Angel huyó de rehabilitación. Entonces, Magic, otra trabajadora del lugar, escucha la conversación y por poco delata a Rue, pero en ese momento los hombres de Lori irrumpen en el club, arremeten contra el gerente de Alamo y se llevan una caja fuerte. Días después, Maddie presiona a Cassie para que cree más contenido tras beneficiarse de la fama de Brandon, mientras que Nate, que recibe dinero de Cassie para pagar sus deudas, apoya su carrera. Por lo que al notar su popularidad disparada, Brandon invita a Cassie a mudarse a su casa y le ofrece un contrato, pero en una maniobra estratégica, Maddie simula una audición cancelada, lo que lleva a Cassie a dejar el contrato con Brandon y firmar inmediatamente con ella. Además, Maddie presiona a Lexi para que le ayude a conseguir una audición para Cassie y cerrar con broche de oro su plan. Mientras tanto, Nate no le paga a Nas y vuelve a ser atacado por sus secuaces, al mismo tiempo que Alamo ve a Rue sola por primera vez desde el robo y le dice que Lori quiere reunirse con ella. Así que Rue informa a los agentes de la DEA, quienes la obligan a llamar a Lori para organizar una intervención telefónica, y aunque Lori cuelga, Rue consigue que uno de sus hombres se incrimine a sí mismo. Pero en el club, Magic, que sospecha de Rue, le dice a Alamo que seguro que ella los ha expuesto, lo que enfurece al hombre. Por eso, cuando él encuentra a Rue con Maddie en un restaurante, intercepta a Rue para llevársela y hace un trato con Maddie para reclutar bailarinas para su plataforma digital. Entretanto, Rue es trasladada a una zona desértica donde la deja atrapada, y al amanecer, Alamo se acerca con un mazo, listo para atacar. En ese momento, un flashback nos lleva al pasado de Alamo, quien era un niño que encontró estabilidad cuando su madre empezó a salir con Preston, un hombre cariñoso que los trataba bien y que se enriqueció lo suficiente como para mejorar sus vidas. Sin embargo, tras un robo en su casa, la madre de Alamo dejó a Preston para mudarse con el propio ladrón, una traición que le enseñó a Alamo a no confiar nunca en nadie. En el presente, Alamo confronta seriamente a Rue, y esta, para protegerse, delata a su amiga y ex compañera Faye. Así que Rue convence a Faye para que le ayude a robar la caja fuerte que Lori se llevó del club, mientras Alamo se reúne con Lori, que lo obliga a usar su red para transportar sustancias a través de la frontera, y este acepta el trato, sin saber que la DEA lo está escuchando todo a través del teléfono de Rue. Más tarde, Rue confronta a Jules sobre el amor, la responsabilidad y su futuro. Mientras tanto, Cassie consigue un papel como actriz tras su audición, aunque a cambio debe borrar todo su historial en línea, y aunque Lexi empieza a definir el rumbo de su hermana, duda entre impulsarla o hundirla. Poco después, Cassie recibe un misterioso paquete que contiene uno de los dedos de Nate, mientras que Rue, yendo a completar el robo de la caja fuerte encomendado por su jefe, sobrevive a un accidente automovilístico, y en medio del caos visualiza lo que parece ser una zarza ardiendo. Por lo que cree haber encontrado a Dios, poniendo a prueba la paciencia de Lexi y de su mentor Ali, del cual se revela su trágico pasado en flashbacks. Ali intenta disuadir a Rue de regresar a casa de Lori, pero no lo logra, así que Rue sigue adelante con el plan, esperando que los agentes puedan quitarle los problemas de encima. Mientras tanto, Cassie es despedida del programa de televisión, y a Maddie le pasa lo mismo en su trabajo, cosa que provoca que Maddie tome el control total de la carrera de Cassie, reiniciando todo el proyecto que tenían de los servicios en línea. Pero Nas presiona a Cassie para que le pague el dinero que Nate le debe, y finalmente la toma como rehén, así que Cassie contacta a Maddie para pedirle ayuda, y esta acude al mismísimo Alamo, consiguiendo persuadirlo de que rescate a Cassie y que ayude a saldar la deuda de Nate. Entonces, esa noche el intercambio tiene lugar, el dinero de Alamo por la vida de Cassie, pero en una maniobra el magnate dispara y termina con Nas liberando a Cassie. Sin embargo, Cassie descubre el terrible destino de Nate, a quien retuvieron en una caja en el terreno de su propio proyecto de construcción, y al liberarlo, se revela que Nate no sobrevivió al ataque de una serpiente cascabel que ingresó por un agujero. En ese momento, Alamo le informa a Maddie que ahora ella y su amiga Cassie están bajo su influencia. Y de vuelta con Rue, que intenta sustraer el contenido de la caja fuerte con la ayuda de Faye, esta última descubre que en realidad el lugar está vacío, y al verse frustrada, Faye decide exponer a Rue ante el equipo de Lori.
Así que Faye avisa a Wayne, su novio y primo de Lori, pero Rue logra escapar con las identificaciones de la caja fuerte hasta que la atrapan. Por suerte, uno de los hombres de Alamo dispara al captor y ambos huyen juntos para reunirse con Alamo. Ahí, Rue le entrega las identificaciones robadas por Lori, que resultan ser los pasaportes de las mujeres víctimas de la red de Alamo que Lori usaba para extorsionarlo. Y como agradecimiento, Alamo le entrega a Rue un fajo de dinero y un frasco de sustancias para el dolor. Mientras tanto, el trato entre Lori y Alamo sigue su curso en México, pues Lori lo había obligado a usar sus falsas ambulancias para cruzar la frontera hacia Estados Unidos sin levantar sospechas, transportando a chicas bajo la excusa de que vienen de hacerse cirugías estéticas, mientras camuflan sustancias. Es en ese momento cuando Bishop entra en acción. Aprovechando que los hombres se detienen en una clínica, intercambia las ambulancias en secreto justo antes de que crucen la frontera. De vuelta con Rue, tras mantener una profunda conversación con Ali, decide tomar más pastillas para calmar su dolor, al mismo tiempo que los de la ambulancia avisan a Lori que su cargamento está a punto de llegar, sin saber que la DEA los está escuchando y está lista para desmantelar el cártel. De pronto, un convoy policial y helicópteros irrumpen en el lugar y todos son arrestados excepto Faye y Wayne, quienes logran escapar, y la propia Lori, quien decide pasar a mejor vida antes que ir a prisión. Sin embargo, al registrar la ambulancia, las autoridades descubren que está vacía. Bishop se ha encargado de desviar la mercancía y Alamo se ha quedado con todo. Por su parte, Rue ve en las noticias que Fez ha escapado de la cárcel y decide ir a buscarlo, pero en el camino tiene emotivos recuerdos de su pasado junto a él, Jules e incluso su padre. Desgraciadamente se nos revela que todo es una alucinación y debido a las pastillas que le dio Alamo, quien había alterado el frasco con una sustancia letal, horas más tarde Ali la encuentra fallecida. Ali, devastado, le da la noticia a la madre de Rue y tras reflexionar profundamente sobre la maldad de quienes se lucran con los narcóticos, decide vengarse. Jules, al enterarse del fallecimiento, pinta un cuadro de Rue como homenaje. Al mismo tiempo, se revela que Cassie y Maddie, intentando procesar el luto de Nate, deciden convertir la antigua casa de este en una mansión de creadoras de contenido. Sin embargo, siguen bajo la influencia de Alamo, así que mientras Maddie va a entregarle el dinero junto a Bishop, Cassie se queda en la casa con Lexi, quien solo sabe que Nate ha desaparecido, y ambas mantienen una charla emotiva sobre cómo seguir adelante con sus vidas. En el club, Maddie se ve obligada a cumplir con las exigencias de Alamo, pero en ese momento Ali llega al lugar y le pide a Kitty que llame al encargado, por lo que uno de los secuaces va a confrontarlo, y tras una tensa conversación sobre Rue, Ali abre fuego contra los responsables del club. Durante el revuelo, Alamo aparece, y Bishop le entrega su arma para que se enfrente a Ali. Entonces Alamo propone solucionarlo a la antigua, con un duelo en el que ambos dispararán cuando una botella termine de rodar. Sin embargo, Alamo juega sucio y dispara antes de tiempo, pero se lleva la sorpresa de que su arma está vacía. Así que Ali aprovecha el momento y lo ejecuta, cobrando finalmente su venganza. Acto seguido, Bishop le revela a Ali que fue él quien le quitó las balas a la pistola de su jefe, quedando ambos en paz, y Bishop, Maddie y Kitty se marchan juntos del lugar. Por lo que finalmente, Ali conduce hasta la casa de la familia cristiana donde Rue logró encontrar paz por un tiempo, buscando alejarse de la oscuridad de ese mundo, y mientras reza durante la cena familiar, siente la pacífica presencia de Rue por última vez, deseando que su recuerdo lo guíe para siempre. A ver, gente, el final de Euphoria ha dejado a todo el mundo dividido. Por un lado, el fallecimiento de Rue debido a las sustancias, mientras que algunos dicen que es un final muy real y aplauden la emotiva escena donde imagina que Fez escapa de la cárcel, que fue el precioso homenaje de la serie al fallecido actor Angus Cloud. Otros están molestos porque sienten que fue un final demasiado triste y sin esperanza, después de todo lo que Rue luchó por recuperarse. Para mí fue un poco apresurado, pero aún así me pareció coherente con la trama a pesar de ser muy deprimente. Otra crítica es que después de que la serie cambiara por completo con el salto temporal de 5 años, dejando atrás los problemas de los adolescentes para convertirse básicamente en una serie de mafiosos, hizo que se olvidaran de personajes importantes. Por ejemplo, a Jules casi ni la vemos, y a Cassie y Maddie las limitaron a ser creadoras de contenido, y además sin mostrar apenas una evolución en sus personajes, al menos el de Cassie. Y qué decir del personaje de Nate, también terminó de la manera más absurda.
Ah, y que la serie acabe con una escena de Ali rezando en la mesa con una familia muy tradicional y religiosa para buscar la paz es todo lo contrario a la esencia del show. Pues que una producción que rompió tantos tabúes en su momento y fue tan rebelde, termine refugiándose en la religión y en una familia súper conservadora para buscar un final feliz, a mí no me cuadra en absoluto. Así que abro debate. ¿Cumplió sus expectativas esta temporada final o simplemente el director Sam Levinson hizo todo lo posible por terminarla por las tensiones entre los actores? Déjenlo en comentarios. Y hasta aquí el resumen, amigo. Deja tu like y suscríbete, me ayudas mucho así. Pon en comentarios qué te pareció esta trama. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima.